Quiero en primer lugar agradecer al doctor Álvaro Cárdenas y a la doctora Amparo Rejas por esta gentil invitación y por darme la oportunidad periódicamente de irles mostrando las nuevas investigaciones sobre esta difícil y complicada enfermedad que corresponde pues a la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Lamentablemente me toca dar dos disertaciones, una tras otra, y eso se debe a que una de las profesoras que tenía a cargo una de las disertaciones ha viajado a Europa a un congreso y se ha disculpado con nosotros, así que voy a intentar no cansarlos, pero les ruego disculpen por este tanto tiempo ocupado en estas exposiciones. La primera de ellas, el título dice: comportamiento de la esteatohepatitis en Bolivia. Y yo quiero hacer énfasis en esto que decimos en Bolivia, porque no estoy absolutamente segura que el comportamiento de la enfermedad sea igual en todo el mundo. Hay mucha discrepancia en el mundo, muchas dificultades para diagnosticarla, tienen bastante problema, no sabemos exactamente cómo hacer para que ellos se aglutinen y puedan enfrentar esta enfermedad, pero nos hemos cansado de estar tras de ellos, conferencia tras conferencia, y ellos están todavía en el campo del hígado graso alcohólico, no alcohólico, perdón, y allí incluyen toda la patología grasa del hígado, y es de ahí donde no pueden salir. Así que nosotros nos vamos a abocar exclusivamente a Bolivia. Y no es porque en Bolivia hayamos trabajado en este campo, sino que resulta que esta enfermedad había sido genética y se presenta más en personas de origen hispano que en blancos negros, como ha mostrado la doctora Geraldine, en blancos negros, americanos, europeos, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento, quienes más tienen esta enfermedad somos nosotros. Gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de seguirla durante muchos años, 20 años diría yo, con bastantes dificultades. Al principio no la entendíamos, no la podíamos diagnosticar bien, no la clasificábamos, teníamos dudas a montones, pero poco a poco esto se fue aclarando año tras año y hemos llegado al día de hoy en el que podemos decir que nosotros conocemos esta enfermedad al 100%, gracias a Dios, la conocemos, la diagnosticamos, la manejamos y hemos logrado incluso una sobrevida aceptable en estos enfermos que son ya enfermos de tercera edad, pero esto hemos podido lograr nosotros conviviendo día a día con esta enfermedad. Y esto es lo que yo voy a mostrar en estas dos disertaciones. Siguiente entonces, por favor. En la agenda, entonces, hemos puesto solamente 2 puntos en esta primera disertación. Los antecedentes históricos, que ya mis compañeras creo están cansadas de tanto que yo menciono, pero que son absolutamente importantes para conocer profundamente la enfermedad, y los conceptos actuales. Siguiente. En relación a los antecedentes históricos, siguiente, por favor. Quisiera decir que la historia de la esteatohepatitis no alcohólica, es decir, hígado graso más inflamación en pacientes que no tienen antecedentes alcohólicos, data del año 1980, cuando este investigador hepatólogo que trabajaba en la Clínica Mayo, publica en uno de los números del Mayo Clinic Proceedings del año 1980 la descripción y los resultados del primer estudio en esta enfermedad que él llama por primera vez NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis, es decir, esteatohepatitis no alcohólica. Como vamos a ver en la descripción, nunca mejor definición para esta enfermedad, jamás, porque exactamente refleja lo que es la enfermedad. La definición dice que esta es una enfermedad pobremente entendida por entonces, muy parecida a la hepatitis alcohólica, por no decir, como dicen ahora, igual a la hepatitis alcohólica, y que puede progresar a cirrosis hepática, que está caracterizada por hepatitis lobulillar, es decir, infiltración inflamatoria dentro del lobulillo, necrosis focal con infiltrado inflamatorio mixto, cuerpos hialinos de Mallory, y que en la mayoría de los pacientes, imagínense ya entonces, había evidencia de fibrosis.
en la mayoría de ellos. Esta primera casuística de Ludwig solamente mostró cirrosis en 3 pacientes porque era una casuística todavía pequeña. Y decía que la enfermedad era más frecuente en mujeres y que no tenía terapia específica. Eso es exactamente lo que corresponde a la NASH, a la Non-Alcoholic Steatohepatitis. Entonces, este concepto yo creo que no hay que perderlo. Yo les decía a mis compañeras que me gustaría que todos lo tuviéramos en el escritorio pegado ahí, porque con esto solo podemos diagnosticar. Entonces no había duda de que el hígado graso metabólico, el hígado graso no alcohólico, etcétera. Se describía así y todos decían, esa es la esteatohepatitis no alcohólica, francamente. Pero después de esta descripción, me acuerdo en los congresos posteriores, todos los hepatólogos estaban encandilados. Todos decían, con esta descripción de Ludwig, nosotros diagnosticamos la NASH y estudiamos en cada uno. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es para arriba? ¿Cuál es para abajo? Ya. Todos decían, tenemos que estudiar la NASH, tenemos que conocerla. No decían el hígado graso no alcohólico de los enfermos metabólicos, nada. Vamos a descubrir lo que pasa con la NASH en todos y cada uno de nuestros países. Pero este entusiasmo, este entusiasmo duró poco, porque más o menos 2 años después empieza a decirse en la literatura que la obesidad era ya considerada como una pandemia mundial, porque habían cifras como estas que decían que entre el 15 y 20% de la población adulta del occidente eran obesos con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Algunas otras como esta, que entre 75 y 100 millones de individuos en Estados Unidos eran obesos. Esto ocasionó una revuelta entre los médicos que se ocupaban de la obesidad y del síndrome metabólico, es decir, los endocrinólogos y los cardiólogos. Todos ellos empezaron a diagnosticar más, a preparar más, a buscar la forma de cómo disminuir esa tan alta prevalencia en el mundo, a disminuir la pandemia de esta enfermedad tan grave para ellos, fundamentalmente para ellos. Y entonces se bajó un poco el interés por la NASH de Ludwig, porque los hepatólogos, creyendo que el hígado graso era parte integrante, importante de este grupo, se metieron y se introdujeron en este grupo de médicos, endocrinólogos y cardiólogos, y creo, con toda pena quiero decirles que ahí comenzaron los problemas, ¿no? Porque resultaba que entonces se planteaba al hígado graso como uno de los componentes importantes del síndrome metabólico, que partía del aumento en la resistencia a la insulina, y en el eje central se colocaba la obesidad central y el hígado graso no alcohólico, y estas afecciones estaban asociadas a muchas otras como hiperlipidemia, hiperglicemia, diabetes, etcétera, etcétera. Todas ellas conforman el síndrome metabólico. Aquí estaban incluidos y todavía están los hepatólogos del mundo. Perdonen que diga así, pero esto es producto de lo que nos ha tocado ver y estudiar año tras año. ¿Qué hacen aquí los hepatólogos? Porque los endocrinólogos, honestamente, y hemos tenido conversaciones personales con ellos, no le llevan ningún apunte al hígado graso, porque lo que ellos tienen es el hígado graso que ha mencionado la doctora Geraldine al principio. El hígado graso no les molesta, no les incomoda. Alguna vez se nos ha ocurrido conversar con una endocrinóloga, muy buena endocrinóloga de nuestro país, a la que le hemos pedido participar en un estudio conjunto con ella para estudiar la enfermedad. Y ella nos dijo claramente que no estaba en condiciones de hacer este estudio porque ella durante toda su vida que veía síndrome metabólico en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche jamás había visto una cirrosis en sus enfermos metabólicos. Así que pensaba que era pérdida de tiempo. Nosotros al principio dijimos es un poco displicencia de la doctora que no quiere trabajar con nosotros. Pero ¿qué razón tenía? Porque hace poco los europeos
Los hepatólogos europeos, dos de los renombrados, han mencionado exactamente lo mismo, ¿no? Parecen dos cosas diferentes. En todo caso, se decía que en este universo de pacientes obesos, la mayoría tenían esa esteatosis simple que ha mencionado la doctora Geraldine, entre 70 y 95%. Es decir, hígado graso que no lesionaba hasta dar estas enfermedades tan graves con las que nosotros tropezamos todos los días. Fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma. Esas enfermedades no las ven ni los endocrinólogos ni los cardiólogos, y aquí está el síndrome metabólico. Nosotros estamos distantes y cada vez más distantes de este grupo. Entonces, esa era una aseveración que nos impactaba, que empezó a hacernos dudar sobre todo lo que conocíamos durante esta época en relación al hígado graso y sus consecuencias. Se decía que de este gran grupo, solamente 20 a 25% tenían NASH, es decir, pero la mayoría de ellos, casi 42% o más, llegaban a la consulta con fibrosis, exactamente como decía Ludwig. Un gran número ya llegan con fibrosis silenciosa. Ese es el comportamiento entonces de la NASH, pero parece no encajar en este grupo, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo se va desglosando todo esto a través del tiempo. Entonces, en los diabéticos nos pasó una cosa similar. Aprendimos a saber que los diabéticos tienen esteatosis simple, esta, que no complica, en el 75%. Por eso es que los endocrinólogos no ven, ahora ven uno que otro cirrótico y lo despachan enseguidita con nosotros, ¿no? En cambio, nosotros vemos un metabólico muy esporádicamente, rapidito con los endocrinólogos, como diciendo no nos corresponde. Y no tienen NASH el resto. NASH solamente tienen 15% de los pacientes con esteatosis y el resto no tienen hígado graso. Ahora, pero aquí teníamos que explicar por qué los pacientes nuestros con NASH, con cirrosis, etcétera, tienen, algunos de ellos, yo diría bastantes, diabetes, porque tienen diabetes. Pero ya el año 1999, este hepatólogo, el doctor Angulo, de la Clínica Mayo, publica en el Hepatology del 99 esta aseveración que dice: la diabetes identifica a los pacientes con NASH que tienen edad avanzada y que tienen cirrosis hepática. Como que esa diabetes aparece después que se ha implantado la cirrosis, no antes. Y vamos a ver después cómo esta diabetes es otra cosa diferente, ha sido ya estudiada, se llama diabetes hepatógena y no tiene nada que ver con la diabetes mellitus de los metabólicos. Entonces, si no aclarábamos esto, aquí teníamos confusión con la diabetes metida dentro del cuadro que nos tocaba ver a nosotros. Otro artículo que también nos llamó la atención por entonces, que estábamos conflictuados, fundamentalmente nosotros que tenemos esta enfermedad con alta prevalencia, este otro artículo, una serie grande de la India de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, donde se decía que la mayoría tenían índice de masa corporal normal o hasta bajo. Por supuesto, la confusión entre nosotros, nadie de ellos se confundió porque todos estaban metidos en esta vorágine. Bajar la pandemia, buscar la obesidad y buscar el hígado graso. ¿Y los hepatólogos qué? ¿Qué cosita aportaban en este grupo? Nada más decir, bueno, hay hígado graso, estudiaremos, veremos y al principio a ver si el tratamiento que nosotros planteamos sirve. Pero aquí habían muchísimas más dificultades para entender la enfermedad y resulta que nosotros la veíamos aparecer todos los santos días y en todas las fases de la enfermedad y sin poder hacer absolutamente nada con ellos y sin tener a quién consultar. Entonces, para justificar un poco, decían, lo que pasa es que en estadios iniciales seguramente los pacientes tienen acúmulo de grasa en el hígado sin evidencia de inflamación ni injuria hepática. Y llegan después a la tercera edad y hacen inflamación, daño celular, balonización, progresión, fibrosis y cirrosis. Una explicación no basada en la evidencia, por supuesto, sino un justificativo para aclarar todos estos conceptos que iban saliendo poco a poco. Lo que pasaba entonces al principio es que todos los hígados grasos estaban metidos dentro de una sola bolsa. Los hígados grasos metabólicos, los hígados grasos no metabólicos, los hígados grasos con NASH y los hígados grasos sin NASH. Siguiente.
Bueno, entonces empezamos nosotros a estudiar porque no nos quedaba otra. A nosotros los enfermos nos atoraban porque venían muchos, los diagnosticábamos y pasaban por delante nuestro hasta fallecer con insuficiencia hepática, con cirrosis, con descompensación, sin que nada pudiéramos hacer por ellos. Aprendíamos en la evolución su comportamiento, pero nada más. Entonces aprendimos a saber que, como ha dicho la doctora Geraldine, que una cosa es la NAFLD, es decir, el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico en concepto está causado por el exceso de acumulación de grasa en el hígado en ausencia de otras causas, como consumo de alcohol. Hay que descartar consumo de alcohol, ya la doctora ha comentado cómo descartar, infección por virus C genotipo 3, que suele dar esteatosis, medicamentos como metrotexate y desórdenes hereditarios monogénicos. Siguiente. Siguiente, señor. Siguiente. Entonces, aquí seguíamos con el problema, todos dentro de la bolsa, y los nuestros, los NASH, que son muchos para nosotros, pero para el gran grupo de los obesos con hígado graso, son pocos, y por lo tanto, si se quería, como ocurre habitualmente, si se quería sacar estos pacientes para estudiarlos, imposible, porque era como buscar una aguja en el pajar, ¿no? Siguiente. Entonces, empezamos de comienzo porque esta enfermedad para nosotros era una carga muy pesada, porque la NASH era ya la causa más común de enfermedad crónica de hígado en Estados Unidos, en el occidente, y mucho más en nosotros. Y era una enfermedad potencialmente progresiva porque iba a fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. Era la causa más frecuente de consulta en hepatología. No existe legalmente hasta ahora un tratamiento específico. Era la segunda causa de trasplante hepático, ahora es la primera, y lamentablemente el trasplante hepático era relegado en esa época en la mayor parte de los pacientes porque la enfermedad recidivaba en el órgano trasplantado. Y por si fuera poco, el hígado graso que se requería para injerto a otros pacientes, habitualmente no era aceptado como injerto, por lo mismo, porque la enfermedad volvía en el hígado trasplantado. Como si en el individuo hubiera algo dentro que vaya causando en hígado que venga, hígado sano, el problema patológico de grasa, inflamación, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces empezamos a buscar nosotros, a pesar de que nos ha parecido siempre que el concepto y la definición de Ludwig no tiene otra cosa parecida, pero buscamos algunos conceptos para poder ayudarnos a entender la enfermedad. Y encontramos este que también nos pareció bueno, que dice que la esteatohepatitis no alcohólica es un estadio avanzado de enfermedad por hígado graso, en ausencia de ingesta alcohólica, y que se caracteriza por esteatosis macro y microvesicular, inflamación del parénquima, y es condición sine qua non para hacer diagnóstico que exista degeneración balónica de los hepatocitos con o sin fibrosis. O sea, para tener esa definición era obligatorio biopsiar todos los enfermos. Comprenderán que después de 20 años de conocerlos a diario de cerca, no biopsiamos ya a todos los enfermos porque hemos aprendido su comportamiento. Pero aquí todos tenían que ser biopsiados porque había que demostrar esto que es supuestamente patognomónico de la enfermedad, que es la degeneración balónica de los hepatocitos, y con o sin fibrosis. Como ha mencionado la doctora Geraldine, hay fibrosis, eso no es hígado graso. Hay fibrosis, eso es NASH en evolución a fibrosis. Siguiente. Felizmente, este autor, hepatólogo, que trabaja en Francia, el doctor Vlad Rapciu, mandó a la literatura un poco este esquema que nos orientaba un poco más. Decía, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que la NAFLD es hígado graso no alcohólico simple. Esa es una condición estable que puede ir en el paciente durante toda la vida y que no va a complicarse con nada.
Por supuesto, nosotros no tenemos que estar atendiendo a los enfermos porque es una pérdida de tiempo. Al principio porque venían, como el enfermo metabólico obeso es abundante en todos los países, venían a nosotros a montones y nosotros perdíamos el tiempo investigando a estos pacientes. Pero esto queda claro. Él, que tiene solamente hígado graso simple, es esa afección estable y ese no corresponde, probablemente tiene otras condiciones de síndrome metabólico, y los endocrinólogos probablemente van a superar todo eso con creces y el hígado graso se va a resolver después de resolver todo el síndrome metabólico. El problema nuestro es la enfermedad por hígado graso. Si dice enfermedad, eso significa que hay enfermedad en el hígado, es decir, NASH, evolución a cirrosis, a fibrosis, a hepatocarcinoma, a insuficiencia hepática y a muerte. Esa era la evolución natural de todos nuestros pacientes. Siguiente. Hace poco, el año 2015, estos dos hepatólogos, el doctor Blanc Rapsiu y Arun Sanyal, Rapsiu es de Francia y Sanyal de Virginia, que llevan el estandarte de la NASH en el mundo, se reunieron para publicar en uno de los números del Journal of Hepatology de 2015 una reflexión. Habitualmente nosotros usamos la literatura, las publicaciones para mostrar evidencias, cifras, en fin. Pero aquí, claro, ellos son muy famosos, les han permitido hacer esta reflexión. Aquí empezaron a tener la reflexión que nosotros habíamos tenido 15 o 20 años atrás. Decían ellos, la NAFLD, enfermedad por hígado graso, implica presencia de esteatosis. La esteatosis fue históricamente considerada como una lesión benigna. Y muchos médicos que no son hepatólogos consideran a la NASH como una enfermedad, no consideran a la NASH como enfermedad de interés. Ellos no tienen ni idea de qué podría ser NASH. Si en este momento preguntamos a los endocrinólogos y cuando nos transfieren pacientes, este paciente tiene NASH, ellos ni idea de lo que significa NASH. La enfermedad fue vista como manifestación benigna de la obesidad. Pero aquí es donde empiezan los problemas para ellos, como tuvimos nosotros. Los diabetólogos no han visto que sus pacientes diabéticos desarrollen cirrosis o mortalidad relacionada con el hígado. La endocrinóloga nuestra tenía razón. Yo no he visto nunca un diabético que tenga cirrosis, decía él. Y es verdad, esto se ve también en el mundo. Encima dice, la mayoría de las nuevas drogas corrigen la resistencia a la insulina. O sea, no están dirigidas siquiera a la enfermedad. Y otro error grande es ver a la NASH como complicación de la diabetes. Ahora, juntar NASH con diabetes en el mundo es casi la regla. Y no es así, ¿no es cierto? Las cosas son mucho más profundas. Perdón un momentito. Se seca la boca. Siguiente. Al principio, también en los otros países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a aparecer estos conflictos, infelizmente no en manos de los hepatólogos, sino de otros grupos de médicos. Y como había tantas dificultades en el diagnóstico de la NASH, en Estados Unidos se formó la Red Nacional para Estudio de la NASH y como primer mandato de esa red, se reunió a un grupo de patólogos expertos del mundo, liderizados por este doctor, el doctor Kleiner, que trabaja en Bethesda y era el que liderizaba el grupo, para establecer definitivamente un NASH score que pueda diagnosticar nítidamente la NASH. Esa era la función y así lo hicieron, se reunieron todos estos patólogos y empezaron a colocar puntuaciones a cada uno de los hallazgos histológicos de todos los pacientes. Y de acuerdo al grado de lesión, hacían su puntuación. Por ejemplo, si el paciente tenía esteatosis, había que clasificar entre 0 y 3. Grado 3 era el más severo de esteatosis, inflamación lobular de 0 a 2, la balonización necesaria para el diagnóstico de 0 a 2 y la fibrosis de 0 a 4, siguiendo la clasificación de Meta-BIG, ¿no? De 0 a 4. Al final, en cada uno de los pacientes se establecía un puntaje final. Si ese puntaje final era igual o mayor a 5, el diagnóstico era NASH. Si en cambio era menor que 3, el diagnóstico no NASH
y en el intervening borderline. Desde entonces ya era posible, desde el punto de vista histológico, diagnosticar NASH con este score, con el score de la NASH, que todavía sigue, el NASH score sigue vigente. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la NASH? La NASH, para diagnosticarla, tenemos que confirmar primero la esteatosis. Ya hemos visto, como ha dicho la doctora Geraldine también, que es posible diagnosticar la esteatosis con varios métodos no invasivos, ecografía, tomografía, espectroresonancia magnética. Muy importante para nosotros la elastografía, porque un gran número de pacientes vienen con fibrosis hepática, y si hay fibrosis ya no hay donde perderse, ese paciente tiene NASH. El hepatograma tiene que estar alterado, porque si no hay elevación de transaminasas, aunque la elevación no es tan importante como en las otras hepatitis, si no hay elevación, no hay NASH, porque el componente inflamatorio es importante. Y para todos, el NASH score tenía que ser muy importante, y si ese NASH score es igual o mayor a 5, es diagnóstico de NASH, pero además debemos ver la degeneración hialina centrolobular, que es patognomónica de la enfermedad, y la presencia de fibrosis. Siguiente. Pasamos. ¿Qué pasaba entonces con la diabetes post cirrosis por NASH? Fue descubierta por un mexicano, el doctor García Compeán, que también nos ofreció venir, ha tenido mucha pena en tener que ir al mismo Congreso de Europa, está dispuesto a venir en cualquier momento porque es un encandilado de la diabetes hepatógena. Él es el que le ha puesto el término, lo ha rescatado del paciente a esta diabetes que aparece en la NASH cuando los pacientes tienen cirrosis. Y él mismo dice, hay una diferencia, pero importante entre los dos grupos de diabetes. Diabetes mellitus, que tienen los hígados grasos metabólicos, son de etiología hereditaria. Los nuestros son adquiridos en NASH, alcohol, virus. No es solamente exclusivo de la NASH. En cualquier cirrosis puede presentarse la diabetes hepatógena. La edad en la diabetes mellitus tipo 2 es más temprana y en la hepatógena más avanzada. Los antecedentes familiares en la tipo 2 son importantes, en la hepatógena no. El síndrome metabólico está presente en la diabetes mellitus tipo 2, en la hepatógena no. Las complicaciones cardiofrecuentes en la diabetes y menos frecuentes en la diabetes hepatógena. En cambio, las complicaciones hepáticas son más frecuentes en este grupo de los pacientes con diabetes hepatógena. Siguiente. García Compeán ha publicado bastante, ¿no? Estos son pocos de los artículos y ya conoce perfectamente el comportamiento, y gracias a Dios nosotros también. Siguiente. Entonces, esta diabetes aparece en pacientes con cirrosis por NASH, en este caso, que es la patología que estamos tomando, y de edad avanzada. Esta diabetes está presente también en cirrosis por virus C, virus D o cirrosis de origen alcohólico, así que pueden descubrirla, por lo tanto hay que pedir glicemias periódicamente en todos estos pacientes. Siguiente. Él ya tiene la explicación. La causa de esta diabetes es la siguiente. En el hígado cirrótico, como alteración estructural parte de la cirrosis, existen shunts portosistémicos. Entonces, cualquier sustancia que es formada en el intestino pasa directamente a la circulación sin metabolizarse por el hígado, como ocurre con el amonio, por ejemplo, y la encefalopatía. Eso mismo ocurre con estos pacientes. Por la presencia de shunts portosistémicos, la insulina pasa directamente a la circulación sin metabolizarse en el hígado y por lo tanto en un primer tiempo produce hiperinsulinemia. Enseguida, como esto persiste, produce intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y finalmente diabetes. O sea, esto está absolutamente claro y bien explicado, ¿no? Siguiente. Eso en relación a la diabetes, que era un punto que nos quedaba flaco, digamos, ¿no? Ahora en el tratamiento. En el tratamiento lo único confirmado, efectivo, es este capítulo que corresponde a cambios en el estilo de vida y que depende de los ejercicios físicos y la dieta. Siguiente. Esta gráfica que la muestran
muchos de los autores, es muy interesante porque dice, si el individuo es capaz de perder peso, este es el análisis de 4 estudios randomizados, si el individuo pierde aproximadamente 3% del peso, la esteatosis puede modificarse en 35%, o sea, mejorar en 35% de los pacientes. Si la pérdida de peso es mayor o igual a 5%, la balonización, que es una cosa difícil de erradicar, puede mejorar en 41%. La pérdida de peso más de 7%, la NASH puede resolverse en 54% de los pacientes. Y si la pérdida de peso es más del 10% del peso inicial, la fibrosis puede regresionar en 45% de los pacientes. Por lo tanto, la pérdida de peso, y sigue siendo esto importante, la pérdida de peso es muy importante porque por sí sola puede bajar las lesiones estructurales del hígado. Siguiente. Y bueno, los cambios en el estilo de vida dependen de los ejercicios físicos y la nutrición. Siguiente. Hay una antes, creo. En cuanto a los ejercicios, sirven exactamente los 2 tipos de ejercicios, aeróbicos y resistencia. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática en la que se les seleccionaron de 23 estudios 13 aeróbicos y 4 de resistencia. Siguiente. Y se encontró que no habían diferencias entre estos 2 tipos de ejercicio físico en la respuesta con la baja de peso. Siguiente. Y tampoco depende de la dosis y de la intensidad de los ejercicios físicos, porque en pacientes de tercera edad hay que tener mucho cuidado y entonces la intensidad puede ser menor, pero igualmente esa baja de peso favorece la lesión histológica del hígado. Siguiente. Y en cuanto a alimentación, la dieta reducida en carbohidratos y en grasas es igualmente efectiva para mejorar las lesiones hepáticas y disminuir la cantidad de ácidos grasos. Siguiente. Y ambas dietas, reducida en carbohidratos y reducida en grasas, producen baja de peso hasta casi normalizar en peso a los individuos y por lo tanto mejorar ostensiblemente la lesión hepática. Siguiente. Ambas dietas disminuyen el tejido adiposo visceral, las transaminasas y la cantidad de lípidos intrahepáticos. Siguiente. Bueno, entonces, eso es lo único efectivo demostrado, digamos, y aprobado en el mundo. En relación al tratamiento, yo voy a ser rápida porque esto felizmente nos da para pasar rápidamente las diapositivas. Se han probado muchísimos medicamentos desde hace muchos años además. Uno de los más importantes en el que teníamos todos los hepatólogos mucha esperanza era en este estudio Pivens del doctor Arun Sanjal de Virginia, uno de los hepatólogos conocidos y renombrados, con pioglitazona y vitamina E. Comparaba pioglitazona y vitamina E y lamentablemente, siguiente, no tuvo resultados. El mismo investigador quedó confundido porque no tuvo resultados satisfactorios en mejorar la NASH y tampoco la fibrosis. Por lo tanto, este estudio fue abandonado por eso. Es el clásico de los hepatólogos del estudio de Pivens, porque fue hecho por Arun Sanjal. Siguiente. Enseguida vimos otros estudios con agentes de fase 2, liraglutide, aramchol, cenicrivirox, selonsertib. Liraglutide usan los chilenos, ¿no? Sí. Me da la impresión que uno tiene que criticar estas cosas cuando va evolucionando en la enfermedad poco a poco. La liraglutide sin pensamiento la usan los chilenos, sacado del área de los endocrinólogos, porque los individuos bajan de peso. Esa baja de peso favorece. Es posible que mejore la histología produciendo baja de peso, pero no es un medicamento específico como lo es para los endocrinólogos para la NASH. Siguiente.
Liraglutide, aquí vemos los resultados, mejora fundamentalmente la esteatosis y algo de la balonización, pero no hay mejoría en relación a la fibrosis y a los otros datos de NASH. Siguiente. Siguiente. Toda esa pila de medicamentos que fueron probados. Siguiente. Todos han comparado en un momento dado. Decían con énfasis, me acuerdo en un congreso de Sucre, quizás se acuerde el doctor Nicky Bedregal, que llegaron dos jóvenes jóvenes argentinos de la Fundación Favaloro y decían, es la cirugía bariátrica la que mejora este hígado graso y que sana la NASH. Y no es así. Porque si nosotros encontramos pacientes que tienen fibrosis y cirrosis y se los somete a cirugía bariátrica, eso es un riesgo muy alto para el paciente cirrótico porque puede entrar en un estado hipercatabólico del que después no puede salir. Así que no está indicada la cirugía bariátrica en pacientes con NASH. Siguiente. Sí, siguiente. ¿Ya está? Ya. Entonces, seguimos con los mismos medicamentos. Siguiente. Cenicriviroc y los otros. Siguiente. Vamos pasando nomás. Después, estos entraron en fase 3. En los congresos nosotros esperanzados porque ya ofrecían el elafibranor, por ejemplo, como tratamiento para la NASH. Entonces estábamos esperanzados en estos medicamentos. Siguiente, pero tampoco tuvo efecto. Siguiente. El ácido obeticólico ha sido usado también y ha pasado algunas fases, pero tampoco ha sido aprobado. Siguiente. Estos eran los dos últimos de fase 3, elafibranor y ácido obeticólico. Siguiente. Pasaremos nomás, pasaremos. Esto es el ácido obeticólico. Pasamos. Pasamos, por favor. Pasamos. Elafibranor y obeticólico. Siguiente. Siguiente. Podemos volver a pasar. Pasamos nomás. ¿Y cuáles son los resultados finales? Los hepatólogos creo que se ahogaron en este momento. La FDA no aprueba ningún medicamento para la NASH. Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tratamiento de la fibrosis, ni tampoco de la esteatosis, porque es posible conseguir algunos del área de la diabetes y del síndrome metabólico que pudieran mejorar estas dos alteraciones histológicas, fibrosis y esteatosis. Lo que ellos quieren es beneficio clínicamente significativo en la NASH y ninguno tenía. Entonces, el principio fundamental para desarrollar las drogas es demostrar seguridad, tolerabilidad y beneficio clínicamente significativo. Y beneficio clínicamente significativo, les han dicho, es mejoría de síntomas, función y sobrevida. Y eso no se ha logrado con ninguno. Entonces, la decepción de tantos hepatólogos que estaban metidos en todos los estudios que hemos mencionado y la fuerza de la industria farmacéutica por detrás para lograr conseguir financiar estos estudios. Sin embargo, la FDA hasta el momento no ha aceptado ninguno de los tratamientos. Siguiente. Bueno, ¿y qué hacer nosotros? No podíamos seguir expectando a nuestros pacientes pasando por delante nuestro hasta que fallezcan finalmente, porque tampoco eran tributarios de trasplante, porque llegaban a la cirrosis y cirrosis descompensada y hasta el cáncer en la tercera edad y en edades avanzadas cuando no correspondía ya pasar a trasplante hepático. Un poco decepcionados porque necesitábamos buscar algo que mejore estos nuestros enfermos. Me acuerdo, estuvimos en un congreso en México y me acerqué a una querida amiga brasilera, hepatóloga, que muy decepcionada y le dije, no sé qué vamos a hacer con esta enfermedad porque no tiene tratamiento y tenemos cualquier cantidad de pacientes y no se cura. Y ella me dijo, se cura. Y yo tengo una amiga que está trabajando en esto desde hace 4 años y que tiene muy buenos resultados y que ha publicado, yo no había encontrado, a pesar de revisar la literatura, no había encontrado este estudio, ha publicado ya bastante en la literatura y ella ha logrado mejorar el hígado graso, la NASH, la fibrosis
y hasta la fibrosis de estos pacientes. Es la doctora Márquez Sousa de Oliveira, que publicó por primera vez en el Hepatology Research en el 2008, y este estudio donde utilizaba metformina en dosis, ella, de 2.000 miligramos por día, asociado a N-acetilcisteína, 600 miligramos cada 12 horas, y ella encontraba resultados importantes, pero con tratamiento de los pacientes a 1 año. Entonces, a la llegadita nosotros empezamos a hacer este tratamiento y verdaderamente en 3 meses la enfermedad se resolvía, confirmada con elastografía, con exámenes, con todo eso, la enfermedad se resolvía en 3 meses. Entonces nosotros dijimos, es muy largo lo de la doctora, y eso que nosotros usábamos 850 2 veces al día de metformina, pero la respuesta era excelente en los pacientes, hasta fibrosis hepática. Siguiente. La metformina, que fue usada en el pasado, y los hepatólogos la han lapidado permanentemente. Ya les voy a decir por qué. Es capaz de bajar y normalizar las transaminasas en forma significativa. Siguiente. Siguiente. Antes, por favor. Ya. La pérdida de peso que se produce con la metformina es muy importante. Generalmente los pacientes bajan hasta 10 kilos de peso en 3 meses. La doctora decía 1 año, y nosotros habíamos visto que en 3 meses la metformina era capaz de bajar hasta 10 kilos de peso en pacientes que no habían usado antes metformina. Siguiente. Y al bajar peso, las transaminasas se normalizan. Entonces, siguiente. Sin embargo, encontramos este estudio que nos ayudó un poco a interpretar lo que estaba pasando también con nuestros pacientes. La pérdida de peso que produce la metformina y la mejoría en la histología ocurre dentro de los 3 primeros meses. Después de los 3 primeros meses, la metformina ya no es capaz de producir, de descender más los valores inflamatorios de la NASH, ya no es capaz, pero nosotros usamos esos 3 meses para hacer que en los pacientes se pueda resolver el problema, y francamente lo resolvemos. Creo que todas usamos este tratamiento y francamente lo resolvemos. Siguiente. La intolerancia a la glucosa, por supuesto, que tienen estos pacientes también, mejora mucho con la metformina. Siguiente. ¿Y qué pasó con la metformina y por qué los hepatólogos siguen publicando diciendo la metformina fue separada de este grupo desde hace muchos años? Es porque se basaban en este estudio, el estudio TONIC, que fue publicado el año 2011, un lindo estudio porque estaba muy bien diseñado y muy bien hecho. Ellos usaron vitamina E o metformina, compararon ambos grupos en pacientes adolescentes y pacientes jóvenes con esteatosis, sin diferenciar si había NASH o no NASH. Y la mayoría de este grupo eran pacientes metabólicos. Entonces, como era de esperar, siguiente. Siguiente. No hubo diferencias significativas en la respuesta en relación a fosfatasa alcalina y transaminasas. Esto solo hizo que se elimine la posibilidad de la metformina, no se la rescató más, hasta que la doctora brasilera, que le falta publicar más cosas para llamar la atención del mundo, empezó a usar su metformina en dosis de 2.000 miligramos por día asociado a N-acetilcisteína. Nosotros usamos 850 2 veces al día de metformina y N-acetilcisteína 600 cada 12 horas. Y obtenemos realmente resultados muy buenos. Siguiente. Y nuestro problema era, ¿qué hacíamos después? Que los enfermos mejoraban en esteatosis, mejoraban en inflamación al cabo de los 3 meses. ¿Qué hacíamos con la metformina? No había todavía nada descrito. Pero resulta que después empezaron a aparecer algunos artículos que decían que continuando la metformina uno podía mantener al paciente sin fibrosis y evitar la presencia del hepatocarcinoma. Así que, por lo tanto, en estos pacientes usamos metformina de por vida, no soltamos nunca más
y los pacientes se mantienen bien en su evolución. Siguiente. En cirrosis con NASH. No ocurre lo mismo en las otras cirrosis producidas por virus o por alcohol, etcétera, etcétera. Es en cirrosis por NASH. Siguiente. Lo mismo, continuando la metformina permanentemente. Y siguiente. Siguiente. La metformina tiene muchas funciones, ¿no? Entre ellas subrayo las primeras, que son cambios en el metabolismo de los ácidos grasos y la distribución de la grasa. Revierte ácidos grasos en ratones leptinodeficientes, modelos animales para NASH, mejora las transaminasas y la histología hepática y mejora la injuria hepatocelular y la inflamación del parénquima. O sea, no estamos dando metformina para mejorar la diabetes de estos enfermos, estamos dando metformina para mejorar el metabolismo de los ácidos grasos en el hígado y las lesiones que se producen en el parénquima. O sea, esta es una medicación excelente para nosotros. Siguiente. Aquí se han comparado dos variables, MELF y diabetes en pacientes con cirrosis, y se ha visto que la presencia de diabetes disminuye significativamente la sobrevida en relación a los pacientes que no tienen diabetes. Por lo tanto, ahora la asociación de ambas cosas, la metformina y con la N-acetilcisteína, que es antifibrótico, antioxidante y antiinflamatorio, hace posible que estos enfermos controlen su diabetes y paren su evolución a estadios histológicos mayores. Siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué cambios proponemos para el próximo futuro? Primero, es urgente descubrir biomarcadores que ayuden a diagnosticar y monitorizar la progresión a la enfermedad. Necesitamos usar marcadores genéticos en la práctica asistencial para identificar tempranamente la enfermedad, porque si ahora la tipificamos bien, porque la conocemos en consultorio, es la que cursa con fibrosis, con transaminasas elevadas, con hígado graso, en la que hemos descartado todas las otras posibles etiologías de enfermedad hepática crónica. Esto nos ha servido mucho durante estos años, pero estos marcadores genéticos son importantes. Y quiero decirles que hemos podido tener una conversación con un genetista de alto vuelo que en este momento es el director de CELADIS, es genético molecular, él está permanentemente en el exterior, en Europa, y publica mucho. Entonces, él nos ha ofrecido a partir de este próximo año hacer primero estudios sobre marcadores genéticos, especialmente el I148M, pero como han aparecido otros más, él está dispuesto a también trabajar sobre los otros y fundamentalmente con el grupo de médicos hepatólogos, ¿no? Y necesitamos encontrar otras mejores drogas. Creo que nosotros no. La metformina para nosotros es realmente buena en precio, en efecto, en todo, y nos parece difícil poderla cambiar con medicamentos que van a costar miles de dólares, por supuesto. Y lo más importante, aunque yo pongo en letras menos resaltadas, es disociar la unión endocrinólogo-hepatólogo, porque si no, no salimos más del síndrome metabólico y del hígado graso metabólico. Bueno, esta es la primera disertación. Les agradezco de repente un poquito de respiro para entrar a la segunda para todos. Gracias.